A todo esto, vieron que ayer les mandé una lista de reproducción de YouTube con las clases, y van a quedar grabadas todas las clases de física y de matemática. Bien, va a ser el mismo link, solamente que lo voy a actualizar, le voy a ir poniendo más videos. Súper. Ya. Entonces vamos a compartir esta ventana. Excelente. Max dice no sabe cuál es. Yo lo voy a compartir en un rato más también acá en el chat. Pero es el que les envié ayer por mail. Bien. Vamos a abrir también la ventana de participantes. Y así puedo aceptar a la gente. Ya. Listo. Entonces, mecánica de los movimientos circulares. Ese es el nombre de la unidad. Y yo les había compartido 3 apuntes. El primero era la introducción de MCU. MCU en este contexto significa movimiento circular uniforme porque comparte varias similitudes con el movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme no había una aceleración que cambiara la velocidad, o sea, que hiciera que fuera de más lento a más rápido, más rápido, perdón, a más lento, como ocurría en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí el objeto sigue un movimiento circular en el que en ningún momento va más rápido que en otro. Como dice acá, un movimiento circular uniforme es aquel en el cual sigue una trayectoria circular sin cambiar su rapidez. Porque es muy importante, y luego lo vamos a revisar, tener en cuenta que a pesar de que no cambia la rapidez, lo que sí está cambiando es la velocidad. Bien, dicho de otro modo, esto entonces es aquel que en cada trozo del mismo largo de circunferencia, o sea, cada arco es recorrido la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, si ustedes parten la circunferencia completa en 4 partes, este cuarto lo recorre el mismo tiempo que este cuarto, que este cuarto, que este cuarto. Y va a pasar lo mismo si es que ustedes no lo cortan en cuartos, si es que lo cortan en octavos, si es que lo cortan en 100 partes o en 1000 partes. Son ejemplos de MCU, el giro de un CD, DVD Blu-ray en un reproductor, un disco vinilo en una tornamesa, la rueda de una bicicleta, la rueda de un auto, etc. Bien, como muy bien ustedes dijeron, también puede hacerse con planetas, satélites, vamos a ver también algunos ejemplos de modelos simplificados de un átomo, entre muchas, muchas otras cosas que se pueden estudiar con un movimiento circular uniforme. Bien. Bien, ¿dudas con la definición? Antes de pasar al concepto, a la diferencia, perdón, entre concepto de rapidez y velocidad y ver cómo se aplica acá. Ya, bien. Entonces, veamos la diferencia entre definiciones de rapidez y de velocidad. La rapidez es solamente un número con unidad, por ejemplo, 20 metros por segundo, mientras que la velocidad implica además dirección y sentido. Por ejemplo, 20 metros por segundo, perdón, en dirección horizontal hacia arriba. Esta es una diferencia entre dos tipos de cantidades en física, que son cantidades escalares, que es solo el número, y cantidades vectoriales. Por ejemplo, cantidades escalares son las que usarían ustedes para describirse. Yo tengo tantos años, eso es un número. Mido tanto, eso es un número. Mi masa es tanto, eso es un número. Eh, Mientras que las cantidades vectoriales son todas las que están relacionadas con el movimiento, que pueden generar movimientos o que en general usamos para estudiar o cuantificarlo. Por ejemplo, la posición con respecto a un punto de referencia es una cantidad vectorial, porque desde el punto de referencia sale una flechita hacia la posición. La velocidad también, porque aparte de decir qué tan rápido me estoy moviendo, tengo que indicar hacia dónde me estoy moviendo. La aceleración, la fuerza y muchas otras más también son vectores. Y recuerden que los vectores los representamos como flechitas. Bien, si alguien no recuerda,
cómo es que funciona o cómo es que opera un vector, me lo dice y yo después le puedo dar alguna referencia para que revise la materia de vectores. Bien. Entonces, la rapidez en el movimiento circular uniforme se mantiene constante porque, como les decía, cada cuarto o cada pedacito de circunferencia se recorre en el mismo tiempo. Pero, dado que, si es que tenemos este círculo acá, en una parte del círculo, en un extremo del círculo por aquí, el cuerpo está moviéndose con una velocidad ahora hacia arriba, porque viene desde acá y la velocidad sigue más o menos la dirección de mi dedo índice derecho. La velocidad siempre va a indicar hacia dónde se está moviendo. Entonces, esa velocidad va cambiando, si es que bien no cambia de magnitud, porque siempre va igual de rápido, va cambiando de sentido a medida que el cuerpo va girando en el círculo. Entonces, la magnitud de la velocidad no cambia, pero sí la dirección y el sentido van cambiando. Entonces, esa es una de las definiciones importantes del movimiento circular uniforme. Este movimiento no tiene velocidad constante, porque la dirección va cambiando, pero la rapidez sí es constante, porque esa flechita de velocidad nunca se va agrandando. Entonces, esa es la definición de movimiento circular uniforme, y ahí justamente va la parte de uniforme, porque la rapidez no cambia. Pero a pesar de esto, como hay un cambio de velocidad, hay una aceleración presente. Y esto es una diferencia muy importante entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme. Porque si bien ambos son uniformes, en el movimiento rectilíneo no hay aceleración por ir en línea recta. Mientras que en el movimiento circular uniforme sí hay aceleración porque la dirección va cambiando. ¿Tienen alguna duda con respecto a esa definición? ¿O alguna de las otras cosas que ya hemos hablado hasta el momento? Pueden preguntar ahora. Muy bien, Silvana dice que no. Excelente. ¿Alguien más? No tengan miedo a preguntar. Recuerden que esta es la sesión de repaso. ¿Puedo repetir la diferencia? ¿La diferencia entre qué? Entre el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. Ya, súper. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento circular uniforme comparten la palabra uniforme, que indican que no hay un cambio de rapidez. En el movimiento rectilíneo, ustedes siempre van moviéndose a una rapidez constante, por ejemplo, a 10 metros por segundo. Por ejemplo, Usain Bolt corre más o menos a 10 metros por segundo y puede mantenerlo por un periodo de tiempo. No puedo mostrar a mis gatitos. El movimiento circular uniforme también tienes una rapidez constante, porque te vas moviendo en cada pedacito de la circunferencia, lo recorres en el mismo intervalo de tiempo. Ejemplo, en una rotonda, tú das una vuelta en 1 minuto, eso quiere decir que en un cuarto de la circunferencia das un cuarto de... O sea, lo recorres en un cuarto de minuto. O en un octavo de la circunferencia tú lo recorres en un octavo de minuto. La rapidez, perdón, es la misma a lo largo de toda la vuelta. Pero la velocidad, que es un vector, que es la flechita que indica hacia dónde te estás moviendo, eso es lo que sí va a cambiar. Entonces, la rapidez se mantiene constante en ambos casos, pero en el movimiento circular, al ser una trayectoria curva y no recta, la velocidad sí va cambiando. Y al ir cambiando la velocidad, como dice, no dice acá, dice la siguiente, vamos a pasar aquí a la siguiente. Esta es la del 8 del 4. Que dice, uno de los conceptos clave estudiados en segundo medio es la diferencia entre rapidez y velocidad. En el MSU se mantiene la rapidez, pero la velocidad va cambiando su dirección y sentido constantemente. Y aquí lo pueden ver, esta es una figura del libro de física que acuérdense que los pueden acceder a través de una carpeta de Google Drive que está vinculada a todas, o la mayoría, perdón, de los apuntes que yo les subí a WebClass, que de todas maneras les voy a mandar el link por correo. Entonces, en este caso, aquí podemos ver una partícula que se va moviendo, que sería la partícula negra, en un movimiento circular en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir antihorario? Que se mueve en el sentido opuesto a cómo se mueven las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj se mueven para un lado, esto se mueve antihorario. Entonces la velocidad, que es la flecha verde, indica hacia dónde y cuánto se va moviendo el cuerpo. Entonces el cuerpo pasa de esta posición para acá,
su velocidad apunta hacia afuera la flecha verde, eso quiere decir que se va a mover un poquito hacia adelante y luego así, 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 así. Entonces, dado que la velocidad va cambiando, cuando hay un cambio de velocidad, eso significa que tiene que haber una aceleración, porque la aceleración es lo que mide el cambio de velocidad, o lo que genera un cambio de velocidad. Entonces, por mucho que aquí estemos usando la palabra uniforme, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, tenemos una aceleración. Bien, esto puede significar que hay también una fuerza, porque por la segunda ley de Newton, que era la que decía F igual a m por A, la voy a anotar por acá. Segunda ley de Newton, la que dice que F es igual a m por A. Ahí sí. La segunda ley de Newton que dice F igual a m por A, que es fuerza igual a masa por aceleración. Perdón. Fuerza igual a masa por aceleración tiene que ver una fuerza que mantiene el cuerpo en movimiento. Y eso es efectivamente cierto. Un cuerpo no se queda girando solamente porque sí. En el caso de los planetas, por ejemplo, la Tierra orbitando alrededor del Sol, ¿qué hace que se mantenga la Tierra girando en círculo? Porque hay algo que está atrayendo la Tierra al Sol y que hace que la Tierra no salga disparada, sino que la mantiene en este vínculo eterno unida al Sol. Siempre en un movimiento circular uniforme va a haber algo que está manteniendo los cuerpos unidos. Por ejemplo, en el caso de los satélites, la Luna alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol es la misma fuerza. ¿Cuál creen ustedes que es? Max, ¿de qué hablo? Estoy hablando de qué significa que en el movimiento circular uniforme haya cambio de rapidez y cambio de velocidad. Muy bien, Catalina y Caro, exactamente, es la gravedad. La gravedad, en el caso de la Tierra y el caso del Sol, por ejemplo, la Tierra está unida al Sol por una fuerza de gravedad. Entonces eso hace que la Tierra no salga disparada en línea recta, sino que siempre se mantenga unida al Sol. En este caso, la fuerza que mantiene, en el caso de la Tierra, que mantiene el movimiento circular alrededor del Sol es la fuerza de gravedad. Siempre que haya un movimiento circular, va a haber una fuerza que mantenga ese movimiento circular. Y esa fuerza es una llamada fuerza centrípeta, que dice acá. Fuerza centrípeta es una palabra de latín que significa buscar el centro, porque la fuerza siempre apunta hacia el centro. Imagínense lo siguiente. Este dibujo que tenemos acá. Ustedes tienen una cuerda con una masa en un extremo y la comienzan a dar vuelta. Y eso lo pueden ustedes simular perfectamente en sus casas si es que les interesa. Si es que tienen un patio, mejor aún. Entonces, mientras ustedes tengan la cuerda, el cordel o lo que sea que estén usando sostenida en sus manos y comiencen a dar vuelta, el objeto, la masa que tiene unida al extremo, va a estar experimentando el objeto un movimiento circular uniforme. En el momento que ustedes lo sueltan, dejan de ejercer esa fuerza, y la masa va a salir volando. Y no va a salir volando en una trayectoria curvilínea, sino que va a salir volando más o menos en línea recta, hasta que se caiga al piso. Y eso ocurre porque mientras exista la fuerza centrípeta, el cuerpo de esta masa se va a ver forzada a mantenerse en esta trayectoria circular. Entonces, algo que pueden ustedes probar, después les puedo dar indicaciones para que lo hagan con un poco más de rigor o que lo experimenten y puedan grabar sus resultados, es tomar una cuerda con una masa, pueden usar algo tan simple como, por ejemplo, con unos audífonos. Si tienen algunos audífonos que estén malos y que no sepan qué hacer con ellos, pueden probarlo. Los toman, por un lado, los dan vueltas, van a ver que hacen un círculo y cuando los suelten, van a salir en una trayectoria rectilínea. Entonces, ¿qué es lo que me lo mantenía en esa trayectoria circular? Es la fuerza centrípeta, que en este caso es la tensión siguiendo con el ejemplo de los audífonos, con el cordel de los audífonos.
Bien, y aquí tenemos que entonces repasar algunas fórmulas. En ese caso ya no aplica la gravedad, claro. La gravedad solamente aplica en cuerpos que están unidos por fuerza de gravedad, como la Luna y la Tierra y el Sol. Pero la fuerza centrípeta no es una fuerza en particular, sino que es un tipo de fuerzas, o un nombre que le ponemos a las fuerzas que mantienen movimientos en trayectorias circulares. Entonces, en el caso de los planetas, la fuerza de gravedad es una fuerza centrípeta también. O en el caso de los audífonos, la fuerza que es la tensión dentro del cordel de los audífonos también va a ser una fuerza centrípeta. Por eso les dice, por eso se les pone acá que llevan el subtítulo de centrípeta, porque es una categoría que se aplica sobre otra fuerza. Entonces la rueda de un auto también es centrípeta, sí, porque en ese caso lo que actúa es la fuerza que mantiene unida a todas las partículas, a todas las moléculas, a todas las piezas de la rueda del auto. Les voy a mostrar un video. Déjenme pausar un momento esto para buscarlo. Pero que tiene que ver con esas fuerzas interiores. Porque las fuerzas interiores, por ejemplo, de la rueda de un auto, mantienen su estructura. Pero si ustedes hacen girar la rueda muy rápido, la rueda se va a desarmar, la rueda, perdón, se puede reventar. Entonces déjenme buscarles algo de eso. Ya. Entonces siempre las fuerzas que mantienen un cuerpo girando son centrípetas, ya sean fuerza de gravedad, o la fuerza de la tensión, o en este caso la fuerza de la estructura de un material. Entonces veamos. En este experimento vamos a ver qué es lo que pasa cuando un CD se hace girar muy rápido. Déjenme ponerle los subtítulos en español. Y vamos a pasar este video que también se los voy a adjuntar en algún momento. Entonces lo que va a pasar acá es que el CD lo están haciendo girar muy rápido. Ahí si se fijan dice 28.500, perdón, cuadros por segundo, 1.140 veces más lento que en tiempo real. O sea, esto le hicieron girar ridículamente rápido y ahí el CD no va a aguantar girar tan rápido. Y se rompe. Porque en ese caso la fuerza que mantiene unido al CD, que sería la fuerza centrípeta, no aguanta todo lo rápido que está girando. Y si ustedes se dan cuenta, cuando se rompe, los pedazos salen disparados en línea recta, más o menos en la dirección en la que estaban girando. Pero después vamos a analizar casos más detalle con eso. Solo para contarles un poco cuáles son los tipos de fuerza centrípeta que pueden existir. Ya, entonces, una rueda de auto, por ejemplo, que está girando, o cualquier objeto que esté girando, podemos calcularle cuál es la velocidad a la que gira. ¿Bien? O cuál es la rapidez a la que gira, si ustedes prefieren, perdón, usar ese nombre. En este caso, lo vamos a usar indistintamente. Bien, entonces, una rueda de bicicleta que da una vuelta en un periodo de tiempo va a recorrer el perímetro completo de la rueda. Y dado que es un círculo, el perímetro de esa rueda es 2 por pi por el radio. Y la velocidad, como es distancia partida en tiempo, y en este caso la distancia es el perímetro, la velocidad entonces de un cuerpo girando es 2 por pi por el radio de giro, dividido por el tiempo que le toma dar una vuelta. Bien, y aquí hay algunos ejercicios que vamos a desarrollar uno de estos. Los lectores de CD más veloces giran a 10.400 revoluciones por minuto. Si un CD tiene diámetro de 120 milímetros, ¿cuál es la rapidez de giro del borde exterior? Y el segundo ejercicio es una rueda de bicicleta de 29 tiene un diámetro de 62,2 centímetros. Si gira 2 veces por segundo, ¿cuál es su rapidez de giro? ¿Y cómo crees que se relaciona eso con la velocidad de avance de la bicicleta? Vamos a hacer el ejercicio número 2. Les dejo el número 1 para que ustedes lo hagan después. Entonces,
La fórmula va a ser 2. Déjenme ver dónde puedo insertar el pi. La fórmula va a ser 2 por pi, excelente, por r dividido en t. En este caso, el radio de giro es el radio de la bicicleta. El radio de la rueda, perdón, de la bicicleta, que es 62,2 centímetros. Por lo general, en física podemos pasar esto a metros, ahora no es necesario. Podemos dejarlo en metros o podemos dejarlo en centímetros. Si es que lo pasamos a metros sería 0,62 metros. El tiempo es algo que no nos dan, pero podemos calcular. Si la rueda gira 2 veces por segundo, ¿cuánto se demora en dar una vuelta? Si es que saben la respuesta, déjenla en el chat. Si son 2 vueltas por un segundo, ¿cuánto tiempo le toma dar una vuelta? En varios milisegundos, sí, son hartos milisegundos. 45, 0,5, muy bien, Tomás. El tiempo son 0,5 segundos, porque si son 2 vueltas en un segundo, es una vuelta en medio segundo. Bien, entonces podemos calcular la velocidad. La velocidad va a ser 2 por pi por 0,62 dividido en 0,5. Perdón, estoy mezclando puntos y comas. Y eso, voy a usar mi calculadora para determinar cuánto es. 2 por 3,14 por 0,62 dividido en 0,5. Y eso es 7,78. Como estamos trabajando con la distancia en metros y el tiempo en segundos, la respuesta es velocidad en metros por segundo. ¿Dudas con respecto a este ejercicio? Para que tengan súper claro cómo hacer el ejercicio A. Voy a poner respuesta B. Aprovechen de preguntar al tiro. Si no, después pueden escribirme también para que les ayude con esto. Bueno, si es que tienen dudas pueden levantar la mano. ¿Os explico? No, sí, sin problema. Vamos a explicar todo de nuevo, aprovechando que es cortito. Entonces nos dicen cuál es su rapidez de giro. Bien, la rapidez de giro es, se puede encontrar con esta fórmula que está acá, 2 por pi por el radio dividido en tiempo, porque la velocidad sigue siendo, aunque sea en línea recta o en trayectoria curva, la velocidad, la rapidez sigue siendo distancia partida en tiempo. Siempre, siempre, siempre vamos a usar esa fórmula. Y aquí entonces podemos usar esta fórmula que está acá, porque dado que es un movimiento circular, la distancia que recorra va a ser el perímetro de un círculo, el perímetro de un círculo se calcula como 2 por pi por r, dividido por el tiempo en que le toma dar una sola vuelta. Entonces, aquí en el ejercicio B nos dicen los datos. Una rueda de bicicleta de aro 29 tiene un diámetro de 62,2 centímetros. Miren, primer error. Vamos descubriendo errores de esto. Nos dicen que esto es el diámetro, así que la respuesta del radio no es 62,2 centímetros, sino que sería 31,1 centímetros. Perdón por eso. Como nos dicen diámetro, tenemos que pasarlo al radio. Aquí vamos a poner 62,2 centímetros, era el diámetro. Que ustedes, por favor, no les pase esto, ¿bien? Porque la fórmula pide radio. Entonces, como tiene que ser con el radio, y nos dan el diámetro, tenemos que dividir por la mitad. Gira 2 veces por segundo. Bien, esto es muy importante. Si son 2 vueltas, o 2 veces que da un giro en un segundo, entonces en una vuelta le toma medio segundo. Eso ustedes lo pueden haber encontrado simplemente dividiendo o haciendo una regla de 3, que diga 2 vueltas en un segundo, entonces una vuelta va a ser en X segundos y encuentran la misma respuesta. Entonces, una vez que tienen el radio y una vez que tienen el tiempo, lo ponen en la fórmula. Bien, entonces aquí tenemos 2 por pi por el radio, que era 0,31,
y eso lo dividen por 0,5, que es el tiempo, y eso es entonces una cantidad corregida que voy a poner ahora. 7,78 dividido en 2, 3,89. 3,89 metros por segundo. Entonces, en este tipo de problemas, ustedes tienen que identificar radio y tiempo. El tiempo no siempre se les va a dar explícitamente, sino que a veces van a tener que encontrarlo de alguna otra manera. Por ejemplo, aquí les dicen gira 2 veces por segundo. Entonces, eso significa que ustedes hacen el cálculo y se dan cuenta que un giro le va a tomar la mitad de ese tiempo, o sea, medio segundo. Y después ponen todo eso en su calculadora y les va a dar 3,89 metros por segundo. Espero que eso entonces les deje un poco más claras las cosas. Max pregunta cómo se responde la segunda pregunta. Eso es algo que vamos a explorar un poco más adelante. Como dice, ¿cómo crees? No existe una respuesta absoluta a eso, así que eso les dejo para que ustedes lo piensen, pero no se preocupen, lo vamos a responder eventualmente. Bien. Espero que les quede más claro ahora ese ejercicio. De todas maneras, si es que tienen dudas, lo pueden preguntar. En la clase del 1 de abril, para seguir con esto, yo les puse este videito. Lo vamos a ver ahora. Y ese video iba vinculado con una pregunta. Esa pregunta decía, ¿cuál de estos 3 engranajes se mueve más rápido? ¿Y por qué creen que ocurre eso? Entonces, mientras ustedes lo ven, analícenlo y piensen, ¿cuál de esos 3 engranajes se mueve más rápido? Y dejen su respuesta en el chat. Puede ser también que ninguno se mueva más rápido que el otro. Si es que ustedes dicen eso, ningún problema. Ya, Pablo dice el del centro, Risto se dice todos se mueven igual. Nancy dice el más chico por ser más pequeño. Muy bien, muy bien. Tiene aquí varias ideas bastante buenas. Max dice estoy con el Risto. Ya. Muy bien, entonces ahora vamos a explicar una diferencia de conceptos entre velocidad lineal y velocidad angular. Risto aquí tiene la respuesta correcta. Se mueven todos a la misma velocidad, ninguno va más rápido que el otro, pero el engranaje más chico da más vueltas. Y esa es otra manera en que medimos la velocidad en un movimiento circular uniforme. Bien, entonces, la respuesta que yo noté aquí, basada solamente en el cálculo de la velocidad lineal, o sea, lo mismo que acabamos de estudiar, es que todos tienen la misma velocidad lineal. Porque efectivamente, si ustedes hacen el cálculo, que si es que uno se mueve más rápido que el otro, como dice Max muy bien, no funcionaría el sistema. Porque a uno se le pasarían los dientes y estaría mal el sistema de transmisión de velocidad, efectivamente. Pero ustedes muy bien dijeron que hay uno que es el más pequeño, que va más rápido porque da más vuelta que los otros. Y este ejemplo entonces refleja el concepto de rapidez angular. La rapidez angular es muy parecida a la rapidez lineal, pero en cuanto a la fórmula, pero si ustedes se fijan no va al radio, es solamente 2pi partido en t. La fórmula que teníamos antes era 2pi por r partido en t, y esa es la velocidad que vamos a llamar lineal, mientras que la velocidad angular es 2pi partido en t, sin el radio. Y esta en vez de tener una v, tiene una w, que en realidad es una letra griega omega, pero si ustedes ponen una w está igual de bien. Entonces, la rapidez angular se define como una medida de qué tan rápido gira un cuerpo en relación a cuántas vueltas da en una unidad de tiempo. Bien, la otra medida, cuánta distancia recorre el borde, o el borde de un cuerpo que está girando, o el mismo cuerpo que está girando, cuánto recorre en una unidad de tiempo. O sea, mide distancia, pero este mide ángulo. Y para esto vamos a tener que aprender a usar unos nuevos ángulos que no son grados, y en una circunferencia no son 360 grados, sino que es otra medida que se llaman radianes. Ustedes se preguntarán por qué ocurre eso, y es tan simple como si es que no hacemos esto, las fórmulas no funcionan.
Si lo hacemos en grado, esta fórmula no funcionaría, debería ser 360 dividido en t y no 2pi. Un radián es, en palabras más sencillas, otra unidad con la que se pueden medir ángulos en una circunferencia. Pasa algo parecido con la temperatura. Con la temperatura ustedes tenían bueno, existen más de dos escalas de temperatura. Tienen la escala Fahrenheit, por ejemplo, y la escala Celsius. Aquí también tenemos dos escalas de velocidad angular, perdón, de ángulo. Tenemos los grados sexagesimales, que son los que van de 0 a 360 grados, y tenemos los radianes. Si es que ustedes quieren investigar más de esto, adelante, pero si es que se quieren quedar con la parte práctica, lo que tienen que saber es que si es que ustedes hacen este cálculo con esta fórmula, les va a quedar la velocidad angular en radianes por segundo. ¿Y cuánto es un radián? La equivalencia es esto. 180 grados sexagesimales son igual a pi radianes. Como en matemática, pi es un número adorado porque aparece en tantos lados. Es por eso también que se prefiere usar este sistema, porque deja los ángulos en medidas de pi, que de hecho es bastante simple simplificar todas las cosas en muchas cosas matemáticas. Bien, y aquí ustedes pueden ver una tabla de equivalencia entre grados y radianes. 180 grados son pi radianes, 360 grados, dado que es el doble, son 2 por pi radianes. Quienes tengan calculadora científica, después podemos ver cómo es que se puede configurar para que hagan algunos cálculos con radianes, aunque no va a ser completamente necesario, ¿bien? Solamente por si es que tienen la curiosidad. Entonces, si es que ustedes tienen la velocidad angular en radianes por segundo, o sea, si usan esta fórmula, lo que pueden obtener es entonces una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular con esta fórmula de acá. Le voy a poner acá el resumen. Entonces, en resumen, velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Bien, ¿por qué podemos hacer eso? Porque en la fórmula de la velocidad lineal ya teníamos el 2pi partido en t. Lo podemos aislar y lo podemos dejar multiplicado por el radio aparte. Entonces, eso nos da una definición de velocidad angular en forma de velocidad lineal. ¿Cómo es que ustedes pueden determinar cuántos radianes hay en grados sexagesimales? Haciendo una proporción con regla de 3, pero esto por lo general no va a ser necesario. Bien, lo único que necesitan recordar es que esta velocidad lineal está medida en, velocidad angular, perdón, está medida en radianes por segundo. Vamos a hacer un ejercicio que es el número 1. Encuentra velocidades angulares de los ejemplos y ejercicios de la clase pasada. Y con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Entonces, en este caso teníamos velocidad es 2 por pi por r partido en t. La velocidad angular es 2 por pi partido en t. Si es que se fijan, es la misma fórmula, pero no va el radio. Así que ustedes pueden pensar que es, de hecho, un poco más sencillo. Entonces, aquí va a ser la fórmula solamente 2pi dividido en el tiempo, y el tiempo es el mismo de antes, 0,5, y eso da, de acuerdo a mi calculadora, 2 por pi dividido en 0,5, 12,56. 12, no 15. Y la unidad de medida es radianes por segundo. Y esto ustedes se lo podrían pasar a grados por segundo o vueltas por segundo, pero eso lo vamos a repasar en la siguiente lección. ¿Dudas con respecto a algo que hayamos visto hoy? Aprovechen de preguntarlas ahora. Si es que no quieren hacerlo ahora, si es que prefieren revisar esto después, me pueden escribir por correo. ¿Estoy usando el pi como número para multiplicar? Sí, usé pi es igual a 3,14 en mi calculador. Es una aproximación que ustedes pueden hacer. Si es que tienen calculadora científica y pueden usar el pi como símbolo directamente, no hay ningún problema. Bien. Y ustedes pueden comprobar, por supuesto, que si ustedes multiplican
12.56 por el radio, que era 0,31, les debería dar el 3.89 que teníamos antes. Que eso es un ejemplo de que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Ustedes tienen disponibles en WebClass los documentos de estas clases. Recuerden que pueden buscar por clases 25 de marzo, 1 de abril y 8 de abril. Estas modificaciones obviamente no van a estar porque yo las estoy haciendo ahora. ¿Ok? De todas maneras les puedo compartir después una carpeta cuando ordene todas estas clases. Sí. Y eso, jóvenes, para no estirarme más en el tiempo, lo dejamos hasta acá. Si es que tienen preguntas, me pueden escribir. Que estén muy bien, aprovechen su día, descansen este ratito, aprovechen que este es el recreo largo. Cuídense, que estén muy bien, nos vemos más tarde en la hora de matemáticas. Profe, Eso. ¿Sí? profe, la asistencia, ¿cómo la va a pasar? ¿O no la va a pasar? Yo aquí veo el chat, voy a aprovechar de tomarle un pantallazo de esto. Porque tengo Ya. los participantes y también el video me quedan grabados. Pero voy a buscar una manera un poco más eficiente de hacerlo. Ya. Eso, jóvenes, que estén bien, cuídense. Nos vemos más tardecito.